Lectura de la palabra del Señor, pues, en el libro del profeta Daniel. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 1 al 28. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y estando en mi cama las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por lo cual di un decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y declaré el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y declaré el sueño delante de él, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas eran las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo estaba mirando, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y se veía desde el extremo de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Yo estaba mirando en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desgajad sus ramas, quitad su follaje y desparramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón, para que no sea corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decisión de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, que lo da a quien él quiere, y constituye sobre él al más bajo de entre los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás su interpretación, porque todos los sabios de mi reino no pudieron darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estuvo atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te espanten el sueño ni su interpretación. Respondió Beltsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo, y se veía desde toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el extremo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo,
y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás empapado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñoreará en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Y lo que dijeron de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino se te mantendrá firme, después que entiendas que el señorío está en los cielos. Por tanto, oh rey, mi consejo te sea grato, y rompe con tus pecados haciendo justicia, y con tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, por si pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Hasta aquí. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues hermanos, avanzamos en la lectura del libro de Daniel, llegando pues al capítulo 4, y bien, pues es la segunda visión o sueño que tuvo Nabucodonosor. En el capítulo 3, pues también él apareció, pues en todo lo que vimos, ¿no? Cuando también los 3 amigos de Daniel fueron echados al horno ardiendo, porque rechazaron, pues, adorar la imagen de oro que él mismo había levantado. Entonces vemos que, Nabucodonosor sigue siendo protagonista en el libro. Y aquí también él está confesando el nombre de Dios, ¿no? En lo que hemos leído ya de entrada, pues está diciendo: conviene que yo declare las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo también, cuán grandes son sus señales y potentes, sus maravillas. Está alabando a Dios, ¿no? Entonces esto es algo que llama mucho la atención, sorprende en la palabra de Dios. Y bueno, pues está, como dije, creo que dije que está la eterna pregunta, el eterno, no sé si debate, ¿no?, de saber si Nabucodonosor fue salvo o no, si realmente él tuvo fe o no. Y bueno, pues la verdad es que es un debate recurrente. No lo vamos seguramente nosotros a descifrar ni a resolver, ¿no? Las cosas secretas son para Jehová Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Lo que es cierto que él, sí, vemos, confesó, y en cierto modo también, pues como vimos la semana pasada, amparó o defendió, pues el nombre de Dios, la verdadera fe, por lo tanto, en aquel entonces. Y bien, pues entonces, más que estar discutiendo si fue realmente salvo, sí o no, creo que hay otra vía para estar estudiando este pasaje y el personaje, Nabucodonosor, que podemos decir prometedora, ¿no?, que es de verlo como un ejemplo o patrón, ¿no? Es algo que estamos encontrando, pues, si nos hacemos atención una y otra vez en las Escrituras, ¿no? En las Escrituras nos encontramos con ejemplos, con patrones, se da el nombre de tipos, ¿no? Y bien, pues, no en vano, Abraham fue creyente, pero no fue solamente creyente a título individual, es el padre de los creyentes. Se puede ver un patrón, ¿no?, de los creyentes, y así pues podemos hablar, ¿no?, de tantas y tantas personajes en la Escritura, de tantas circunstancias, también situaciones, y es una cosa que va a enriquecer sin duda nuestra lectura de la palabra. Bien, ¿de qué podría ser el patrón entonces Nabucodonosor? Pregunto. Si alguien así lo quiere decir así a bote pronto, ¿no?, haga la volea, ¿no? Reconocer la soberanía de Dios. Reconocer la soberanía de Dios. ¿Pero quién es Nabucodonosor? Un rey. Rey pagano. Un rey pagano. Podríamos ver que puede ser entonces una sombra, podría ser entonces un patrón de los reyes
que confiesan a Cristo, que hemos cantado en el Salmo número 2, que es un deber que da la palabra de Dios a los reyes, gobernantes y jueces, ¿no? Los jueces son gobernantes, ¿no? Vamos a poner aquí también a todos los presidentes de la República, ¿no? Entonces es un deber de la palabra del Señor, permanente, ¿no? Que reconozcan a Dios y a su ungido, es decir, a su Mesías, es decir, a su Cristo, Jesucristo. Y es un deber por el cual, si no lo hacen, envía juicios, ¿no? Su furor se inflama de pronto, hemos cantado. Y todo esto no es algo que se haya olvidado en la palabra de Dios o haya perecido en el cambio del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino que está plenamente en vigor también en el Nuevo Testamento, precisamente porque ahora es el Evangelio predicado a todas las naciones, ¿no? Eso era entonces un anuncio profético pero adelantado en el Antiguo Testamento de lo que se ha de cumplir en los tiempos del Mesías, en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando se predica el Evangelio y se abre el pacto a todas las naciones. Entonces podemos verlo así, ¿no? Que podemos ver que son ejemplo, por lo menos en la Escritura, de los reyes que acaban confesando a Cristo. En la historia pues ha habido unos cuantos, ¿no? Podemos ver, por no citar nada más que un par de ellos, ¿no? Constantino, ¿no? El siempre denigrado Constantino, pero que realmente, bueno, pues él amparó la Iglesia y gracias a su convocatoria hubo ese primer concilio tan importante de Nicea que puso fin al arrianismo. Carlomagno también, una figura muy importante, ¿no? Que también cumple la figura del gran monarca que está también sirviendo, ¿no? Al Dios, sirviendo al Hijo en la parte que le corresponde, porque esa es la cuestión, ¿no? En la parte que le corresponde como rey, ¿no? Que se ponga él a ingerir o a decir dentro de la Iglesia cómo la Iglesia tiene que hacer, qué tiene que enseñar, cómo tiene que predicar, ¿no? Los sacramentos que tiene que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí en la parte que le toca como rey, en las cosas que están, digamos, alrededor de la Iglesia, que tienen que ver con la fe, pues tiene una autoridad, por supuesto, y un deber entonces. Y bueno, pues entonces, en cuanto a Nabucodonosor, estamos viendo claramente en estos capítulos que Dios está tratando con él. Dios está tratando con él. Dios está, abatiendo su orgullo y su soberbia como rey. Y esto él no lo hace de golpe o en un día solo. Lo está haciendo también de manera progresiva. Porque en el capítulo 2 tuvo un sueño, ¿no? Y en el capítulo 4 también tuvo un sueño. Pero ¿cuáles fueron, digamos, los aires de Nabucodonosor en el capítulo 2? Convocar a todos, ¿no? Para que le digan no solamente el significado del sueño, sino que incluso le digan, ¿no? El sueño. Ahora ya aquí no. Ahora ya como que los llama de manera civilizada, ¿no? A que les cuente el significado y él le cuenta el sueño, ¿no? Entonces vemos que realmente, si en el capítulo 2, si no me decís el sueño, vais a ser descuartizados en vuestras casas por Muradar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso ya aquí ya ha cambiado. Hubo entonces la lección en el capítulo 2, hubo también la lección en el capítulo 3, que también tuvo esa soberbia, ¿no? de condenar también inmediatamente a la muerte a todo aquel que no adorara la imagen, pero vio cómo el Hijo de Dios, esta aparición en el Antiguo Testamento de Jesucristo, antes de la encarnación, le cerró la boca y cambió también completamente su actitud para
honrar y confesar el nombre de Dios, pero estaba lejos también de haber doblado todo su orgullo, y este orgullo pues sigue ahí presente, ¿no? Sigue ahí presente, como también sigue ahí presente en nosotros, en la vida de las personas, el pecado, ¿no? Pensamos que cuando nos convertimos que ya, ya hemos acabado con el pecado, ¿no? Lo hemos ahogado y, como decía Lutero, aprendió que había aprendido a nadar, ¿no? Entonces, este pecado, esta carne, esta concupiscencia, esta carne no es quitada de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Bien, pues entonces esto es para ver que si para nosotros el pecado es difícil de ser, bueno, difícil no, el pecado podrá ser más o menos controlado, pero no va a ser erradicado en nuestra vida. Nosotros, pues siendo creyentes, no lo es, pues cuanto más en la vida de Nabucodonosor, ¿no? Y pues Dios seguía obrando, tratando con él, ¿no? No solamente pues para reconocerlo de una manera formal, ¿no? Sino para que realmente él se humille ante Dios. De verdad, que él se humille ante Dios. Y para que él se humille ante Dios, el Señor, ¿qué hace? Lo humilla primeramente. Para que un cristiano, ¿no? Todos pueden decir: mira, este hermano es realmente humilde, ¿no? Eso no es por naturaleza. Eso es una obra de gracia en nosotros. Y si es humilde, seguramente es por esto mismo, porque Dios lo ha humillado. Lo ha humillado, y él, pues, en vez de resistirse o en vez de endurecerse a la obra de Dios, pues lo ha aceptado, y esto ha sido para él medicina. Bien, pues entonces vamos a considerar, ¿no?, este texto, que es largo, pero bueno, sobre todo es porque está desdoblado el sueño, ¿no?, y también pues su interpretación. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en este texto. Creo que lo vamos a poder cumplir con la ayuda del Señor, de llegar al final. Y habla pues entonces, se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él era la cabeza del imperio universal en aquel entonces, que abarcaba a distintas naciones y lenguas, y se dirige a todos deseándoles paz y pues procurándoles el bien. Paz os sea multiplicadas. En el versículo 2, pues entonces, ya sin más preámbulos, vemos no mucha retórica ni florituras, ¿no? Dice: conviene que yo declare las señales y los milagros que Dios, el Dios Altísimo, ha hecho conmigo. Conviene que lo haga. Conviene, podríamos decir, que dé testimonio, que hable de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Estamos diciendo que Dios estaba tratando con Nabucodonosor, y no es entonces decir demasiado. Él mismo, Nabucodonosor, dice las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No lo está reconociendo por su nombre del pacto, Jehová. No tiene pues toda la luz de la revelación que Dios había dado pues a Israel por medio de los profetas. Él sabía que él era el Dios Altísimo, soberano, y él quiere dar entonces este testimonio. Si conocemos el capítulo, sabremos lo que ocurrió, ¿no? Que se cumplió de manera literal lo que le fue anunciado, que él pues iba a estar echado en la tierra como una bestia, que le había perdido la razón, etc. Y bueno, el Señor fue misericordioso y le devolvió la razón. Bueno, no le dejaba en buen lugar a él como rey, ¿no? No le dejaba en buen lugar.
ante la gente. Todos aquellos que tienen defectos se lo tratan de esconder, ¿no? Bueno, pues aquí él da testimonio de lo que Dios hizo por él, aún si eso no le dejaba en muy buen lugar, ¿no? Bien, pues conviene dar testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. No hace falta que seamos grandes teólogos, no hace falta que seamos ni siquiera pues, ni pastor, ni ministro, ni anciano, ni un siervo o en algún ministerio en la iglesia. Todo cristiano pues conviene que dé testimonio de la obra que Dios ha hecho en su vida. Es conveniente, ¿no? Cuanto menos es conveniente. Y a lo mejor no podrá dar una gran relación en cuanto a doctrinas en la palabra de Dios, en cuanto a la salvación, etcétera, etcétera. A lo mejor sí, pero a lo mejor es un hermano muy simple y muy sencillo. Pero siempre podrá hacer como aquel que nació ciego de nacimiento en Juan capítulo 9 y decir, mira, yo solo sé una cosa, que antes era ciego de nacimiento y ahora veo. Podemos entonces decir de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Antes yo era blasfemador, dice, perseguidor de la iglesia, pasa el apóstol Pablo, y ahora pues por la gracia de Dios soy lo que soy. Y pues cada uno de nosotros podrá decir, mira, yo antes era tal y tal, y ahora, por la gracia de Dios, ya no lo soy. Ha habido un cambio en mi vida. Y esto es realmente la gracia de Dios. La gracia de Dios viene para cambiar vidas. La gracia de Dios viene de manera eficaz para arrancar a la gente del pecado, dándoles una nueva vida en Cristo. Y Pablo dice en 2 Corintios que todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Todos podemos entonces, los creyentes que han recibido la obra, decir qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Podemos ser de esta manera, pues como la mujer samaritana, ¿no? Mirad las cosas que él me ha dicho, ¿no? Será el profeta, ¿no? Bueno, él lo sabía que lo era, que era el Mesías. Era pues entonces una manera de poder llegar a la gente. Bien, pues conviene que demos testimonios. Todos los que hemos reconocido al Señor y su gracia en nuestra vida. También, bueno, hay que hacer atención, por supuesto. Muchas veces, pues, como decía el viernes mismo, ¿no? Pues siempre ha habido una tendencia a insistir en esto, de que todos hemos de hacerlo, todos hemos de evangelizar, y hasta el punto de ponerlo esto como si fuera una nueva ley, ¿no? Casi el mandamiento mayor en la palabra de Dios, ¿no? El mandamiento mayor de la palabra de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas, ¿no? Entonces, no hay que hacer de esto el mandamiento supremo y el centro de la Escritura e interpretar toda la Escritura, pasaje que leas, ¡pum!, ahí estás hablando de la evangelización. No, esto tiene su lugar, pero no es el centro de la Escritura. Por otra parte, hemos de hacer atención tampoco a no querer, tampoco a lo mejor exagerar o inflar, ¿no?, los datos. Esto sobre todo en familias, ¿no? En familias cristianas, ¿no? Pues los hijos han estado toda la vida en la iglesia y bueno, pues se convierte a lo mejor alguien que está en el mundo y ha sido, pues yo sé, pues rockero, drogadicto o lo que sea, ¿no? Una vida en el mundo. Y entonces, bueno, pues puede contar toda la vida un cambio, ¿no? Y bueno, y entonces el pobre, por así decirlo, que está en la iglesia toda la vida, ¿qué puede decir? No, yo realmente soy convertido, no soy convertido, y muchas veces pues se tiende a inflarlo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues lo escuchas y a veces sonríes, ¿no?, de cómo se inflan, digamos, los datos, ¿no? Esto es como el déficit, ¿no? El déficit de las cuentas públicas de un país, ¿no? Que se maquilla o que se exagera o que se tapa las cosas, ¿no? Bueno, pues a ver, el nacer en el seno de una familia cristiana es una bendición. No es nada de lo que uno se tenga que avergonzar porque no pueda tener un gran testimonio entre comillas, como la gente que viene de fuera. Es una bendición, es un don de Dios por el cual tenemos que estar agradecidos al Señor.
No hemos de hacer un testimonio, por así decirlo, muy peliculero, si no lo tenemos, ¿no? Simplemente, pues, podemos decir lo que Dios es para ti, lo que Cristo es para ti, y decir el por qué, ¿no? ¿Por qué Cristo ha hecho esto para ti? ¿O por qué Dios es tan importante para ti? Esto lo podemos hacer todo el mundo, ya sea nacido o no en familia creyente. Conviene, pues, que yo declare la señal de los milagros, dio testimonio, y él también, pues, estaba alabando el nombre de Dios, como hemos visto esta mañana. Qué bueno es tener el corazón lleno de alabanza por el Señor, para que también sea así nuestra boca. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino sempiterno, un reino que no tendrá final, ¿no? Sempiterno es que tiene un origen y que no tiene final, y su señorío de generación en generación. Sempiterno desde la perspectiva de los hombres, ¿no? El Señor aparece en el momento de la historia y desde entonces pues implanta su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Y bueno, pues entonces pues se cuenta primeramente que tuvo un sueño. Él estaba tranquilo en su casa, tuvo un sueño, y después hizo llamar a los sabios de Babilonia, que eran magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y bueno, pues entonces le declaré el sueño delante de ellos, pero ellos no me dieron a conocer su interpretación. Hemos leído el sueño. Yo creo que el sueño no era una cosa tan enigmática, por ejemplo, como el del capítulo 2. El capítulo 2 sí que era algo bastante enigmático, el saber el significado preciso, ¿no? de la estatua, de cada parte de la estatua, etc. Pero aquí alguien con un poco de simplemente discernimiento, lo que decíamos esta tarde, ¿no? Pues lo puede llegar a ver. Yo creo que esto que ellos no le dijeron el significado del sueño, pues más bien tal vez sería que temían decírselo, porque veían de qué iban. Veían de qué estaba hablando de él y lo que le iba a venir, y temían no vaya a ser que, bueno, Nabucodonosor a veces tiene unas reacciones un poco así, no vaya a ser que, pues, esto vaya mal para mí, ¿no? Pero, antes de ver más allá, quisiera también considerar un poco el hecho de que Dios le esté anunciando esto por adelantado por medio de un sueño, ¿no? Dios iba a enviar un juicio, Dios iba a enviar una severa disciplina a la vida de Nabucodonosor, por lo tanto también a su reino, pero antes lo anuncia, Y en esto también podemos decir que hay un patrón en la Escritura. Que Dios, antes de enviar juicios a la tierra, antes de obrar estos juicios, los anuncia por adelantado. Y lo hace, por ejemplo, en la Escritura. Lo hace por medio de sus siervos los profetas. Lo anuncia por adelantado. Pero, vamos, no solamente se puede cerrar a estos anuncios generales, ¿no? Porque, bueno, Isaías lo tuvo, pues, por ejemplo, Jeremías, o todos los profetas del Antiguo Testamento lo estaban anunciando para el tiempo de ellos y para su generación. Y por las mismas razones que se dicen ahí en el texto, en aquellos momentos, para Judá y para Efraín, para el reino del sur y el reino del norte, pues se puede establecer el paralelo también de que esto mismo se puede dar o se va a dar en las naciones que incurran en los mismos pecados que incurrieron en el Antiguo Testamento la nación de Israel, ¿no? De que si se ve a alguien que está en el mismo camino, por ejemplo, que Balaam, o el mismo camino de Jeroboam, ¿no? Sabemos de Jeroboam, el que instituyó la idolatría en las 10 tribus, ¿no? O en el pecado de David con Betsabé, etcétera, 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 pues le va a ocurrir seguramente
los mismos juicios que ellos recibieron. Lo podemos establecer por analogía, pero no solamente por analogía, sino que también es un discernimiento espiritual que el Señor te da, una especie de iluminación, pero no es una profecía en un sentido propio del término. Entonces, además de la Escritura, se puede decir que Dios también está, antes de enviar juicios severos a la vida de las personas y de las naciones, anunciando también por medio de señales. El hermano Joel tradujo un libro precisamente de los juicios de Dios, escrito por John Owen. Creo que lo escribió por allá al tiempo de la pandemia, ¿no? Y que fue publicado, ha sido publicado por Faro de Gracia. Y bueno, pues John Owen está hablando de los juicios y que Dios precisamente está anunciando de antemano los juicios. Y él no tiene problema pues de hablar de señales en los cielos, ¿no? O de apariciones del mundo sobrenatural, de manera excepcional antes de los grandes juicios. Incluso el punto central, o el punto a partir del cual empieza a hablar, es que la palabra del Señor Jesús en Lucas capítulo 13, cuando allí leemos que la torre de Siloé cayó, vamos a leer allí, perdón, mejor, más preciso que mis palabras. Capítulo 13, versículo 1, en ese mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos que han padecido tales cosas eran más pecadores que estos galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentiereis, todos pereceréis en sí mismo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y bueno, pues normalmente este texto se toma en el sentido de decir, bueno, todos somos igualmente pecadores y todos necesitamos igualmente arrepentimiento, y es verdad, no hay ningún problema en esto. Pero no es solamente esto lo que aquí está diciendo. A la luz de lo que estamos ahora diciendo, de que Dios anuncia los juicios con antelación, que la torre de Siloé hubiera caído y hubiera matado a esos 18 que eran culpables, era un anuncio del juicio que iba a venir. Y que ellos se tenían que arrepentir. O que la sangre que había mezclado Herodes con sus sacrificios sería también la sangre que ellos pues iban a derramar, o su sangre iba a ser derramada en el juicio que tenía que venir sobre Jerusalén. Y Dios iba a juzgar, a visitar sobre ellos toda la sangre justa derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, ¿no? El profeta, ¿no? Que fue muerto en el atrio del templo. Así pues, vemos que en todas esas cosas son anuncios del juicio. Cuando ocurren tragedias, cuando ocurren guerras, terremotos, etcétera, etcétera, siempre tenemos el reflejo contemporáneo de decir, no, Dios no está en nada en ello, ¿no? Dios, el mundo funciona a su manera, Dios no tiene control de los elementos, ¿no? Dios lo único que hace es llorar, apesadumbrarse de todo esto, ¿no? Como un hombre más. Hay una especie de tabú y una especie de complejo para no decir la verdad. Y la verdad es que Dios es soberano en los cielos y la tierra. Y que cuando estas cosas ocurren son anuncios y son señales del juicio todavía mayor que está por venir. Y es un patrón que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Podemos decir, ¿por qué Dios anuncia por adelantado los juicios? O da señales de los mismos. ¿Por qué? Pues aquí en Daniel tenemos la respuesta.
Por tanto, versículo 27, oh rey, mi consejo te sea grato, y rompe con tus pecados, haciendo justicia, y con tus iniquidades, haciendo misericordias para con los pobres. Curiosamente, vemos la importancia también de los pobres, le está diciendo al rey, ¿no? Oye, cuidado, tienes que coger y cuidar más a los pobres de tu pueblo, ¿no? Y eso será una señal de que verdaderamente te has arrepentido. Y añade, por si puede haber una prolongación de tu tranquilidad. ¿Por qué es esto? La Escritura entonces nos viene a decir de que estos juicios de alguna manera los podemos ver como condicionales. Es decir, Dios los anuncia por si hubiera la última oportunidad para que ellos se arrepintieran y no fuera, no llegara al juicio. Que el juicio iba a llegar o no llegar, Dios lo sabe perfectamente. Pero Dios no se quiere dejar sin testimonio. Y Dios, que es bondadoso, muestra también su bondad y su misericordia. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, fue allí a ver si encontraba 10 justos en medio de ella. No los encontró. Bien, pues entonces el juicio vino. Así pues vemos que es la manera que Dios tiene por tratar. Dios es el Rey eterno y lo tiene todo decidido y su decreto es inamovible. Pero Dios trata el tiempo de esta manera. Trata el tiempo de esta manera y Él envía a sus siervos a anunciar. Y Él también es poderoso para mostrar sus juicios de otra manera por medio de los elementos de la naturaleza, por medio de guerras, por medio de terremotos. Y hablando de todo esto, pues podemos pensar si lo que estamos viendo ahora, en las últimas semanas, las guerras en uno y otro lugar, ¿no? Incluso en aquello que se haya dado en llamar Tierra Santa, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy mismo, en esta misma hora. O lo que ha ocurrido semanas atrás apenas, en el norte de África, en Marruecos, un terrible terremoto, unas horribles inundaciones en Libia. Todo esto ocurre porque sí. ¿No está a lo mejor Dios anunciando algo? ¿No hemos de estar orando o buscar en la palabra de Dios y también en la actualidad o en la historia de estas naciones qué es lo que ocurre? ¿Por qué pueda venir esto? Es lo que el mundo no hace. Está ciego y sordo, ¿no? Y no ven, porque tiene el corazón endurecido. Pero hemos de estar bien atentos, porque el Señor Jesús en Mateo 24 dice: cuando veáis estas señales suceder, ¿no? O cuando brota la higuera, pues hay unas señales que el Señor envía, unas señales de los tiempos, guerras, terremotos, etcétera, 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 y señales específicas que el Señor también puede dar. En todo caso, vemos también más modelos, vamos a ir acabando también, en cuanto a Nabucodonosor, porque él estaba tranquilo, ¿no? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y le vino ese anuncio de juicio, que era, está expresado también como versículo 14, cortad el árbol, descajad sus ramas, quitad su follaje, desparramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Bien, pues entonces, aquí hay algo también a tener en cuenta, que encontramos también esto en el Nuevo Testamento, porque no es tampoco casual que leamos en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo
5, versículo 2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Sin anuncio ni advertencia. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, cuando estén tranquilos en sus casas. Y Nabucodonosor, aquí él estaba tranquilo, ¿no? Y él estaba tan satisfecho. Ya veremos, ¿no?, las circunstancias en el próximo día. Y le sobrevino el juicio. Y bueno, pues esta es también una cuestión a tener en cuenta. Los juicios, cuando el Señor los envía, a los que no se han preparado, siempre los pilla, pues por sorpresa. Siempre los pilla cuando ellos están en paz, en seguridad, como el rico de la parábola, ¿no?, que he almacenado tanto en mi bodega, ¿no? Alma, tranquila, come, bebe, alégrate, ¿no? Y el juicio le viene de repente, ¿no? Necio, esta noche vienen a tomarte, a buscar tu alma. Los juicios del Señor siempre vienen por sorpresa a aquellos que no están preparados. Aquellos que son como las vírgenes necias, que no tomaron para sí aceite, que pues están durmiendo y no velando, están durmiendo con el mundo. Están a lo mejor dentro de la iglesia, pero están dormidos en cuanto al Señor. Incluso a lo mejor están viviendo enteramente como el mundo. A lo mejor están dentro de la iglesia, pero no son verdaderamente de la iglesia. Y están dentro de la iglesia, pero no son verdaderamente miembros de Cristo. Por lo cual puede llegar el día en el que Cristo le diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los juicios siempre vienen por sorpresa a los que no están pues advertidos ni preparados. El avisado por la palabra de Dios, dice el proverbio, ve el mal y se esconde. Ve el mal en la palabra del Señor, toma sus precauciones, toma sus prevenciones y está esperando el cumplimiento de las cosas del Señor. Y por último, con esto acabamos, hermanos. No es en vano lo que dice la cepa, que el árbol fue cortado, ¿no?, a la altura de la cepa, ¿no? Y bien, pues es ni más ni menos el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Ya el hacha está a la raíz de los árboles. Todo árbol que da buen fruto, pues es mantenido, y todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. La necesidad, por lo tanto, de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Acciones que verdaderamente merezcan el calificativo de arrepentimiento. Lo que hemos visto esta mañana, los santos y fieles, ¿no?, que se crea lo que uno dice de que es creyente, que se crea que verdaderamente cree en Cristo, porque eso se ve en su vida, ¿no? Ya digo, de hablar, todo el mundo sabe hablar bien, de decir que uno es creyente, uno lo puede decir, pero se ha de ser fiel, es decir, fidedigno. Hemos de vivir vidas santas también, como hemos visto esta mañana, ¿no? Santos y fieles, no solamente de nombre, sino también en nuestra vida. La gente tiene que saber, al tratar de nosotros, que está tratando con cristianos, no solo de nombre, sino que es una realidad en sus vidas. La fe es real, es, como decíamos esta mañana, la única cosa que no puede ser, es cristiano. Uno puede dejar de ser cualquier cosa, ¿no?
pero lo último que uno puede dejar de ser, o lo que no puede dejar de ser, es creyente, es cristiano, que confiesa el nombre de Cristo. Bien, hermanos, pues hay más cosas sin duda a considerar, pero ya lo veremos con la ayuda del Señor la siguiente ocasión, concluyendo ya también este capítulo. Vamos pues ahora a cantar un salmo que también tiene relación con lo que hemos visto. Vamos a cantar el Salmo 76.